En el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Abraham, el pueblo de Dios fue reconocido por su Dios por una señal, que era la circuncisión. Era una señal física, y por toda su historia Israel confiaba mucho en esta señal. Era algo que le diferenciaba de todo el mundo en su día. Y esta era su significancia. 1. La separación de todo el mundo, para que fueran, número 2, una posesión de Dios. Se separaron totalmente de todo el mundo para que fuesen una posesión únicamente de Dios. Al hacerse cristianos, algunos lo hallaron muy difícil dejar de confiar en la circuncisión. De esta convicción se levantó en el día de Pablo una secta que mezclaba el cristianismo con el judaísmo. La circuncisión era el punto principal en sus argumentos, pero ellos, como los fariseos, no pudieron aceptar el hecho que Cristo hizo obras en el sábado. Esto era una de las mayores razones por que Cristo fue crucificado, porque según los fariseos no guardaba el sábado. Pero era solamente un símbolo, es decir, la circuncisión, que no fuese cumplido hasta que acontecería lo mismo interiormente y espiritualmente. Si no, el símbolo no valía. Aún en el Antiguo Testamento, Dios requería un cambio interior del corazón. En el Nuevo Testamento fue abolido el símbolo, porque había llegado el cumplimiento, que el corazón
el centro de mando interior del hombre que gobierna todo su ser, sea espiritualmente cambiado y compatible con Dios, para que desde el corazón el hombre desea ser, número 1, separado, diferenciado del mundo, y, número 2, que sea la posesión totalmente de Dios. Era una obra en el corazón, no una obra física. Me acuerdo de una canción que llevaba este sentido de que el cristiano fuese completamente poseído por Dios. Esta circuncisión ha ocurrido cuando una persona experimenta un amor para Dios de todo corazón y todo el alma. Y esta canción expresaba este amor hacia Dios y decía que Él completamente poseara la persona. Bueno, el cantor de la canción como el compositor, no sé quién era, de la canción, quería que Dios, la persona de Dios, le posesionara. Esta debe ser el deseo del cristiano hoy en día. Esta circuncisión ha ocurrido cuando uno experimenta un amor para Dios de todo corazón y todo el alma. Y Dios no aceptará algo menos. Pero es una obra que solo Dios puede hacer. Como dice el versículo o el capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 4. Capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 4, dice: aun cuando tus desterrados estoy en 30, vamos a 29, 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bueno, hablábamos de esto la vez pasada. La necesidad de tener un nuevo corazón en lugar del corazón adámico, el corazón caído en pecado. Es imposible servir a Dios con ese corazón. Por eso, como dice, hasta entonces, hasta el día de Moisés, Dios no les había dado corazón para entender. Pero lo promete Dios en una profecía en Jeremías y hay otro en Ezequiel, de que Dios tiene que dar un corazón de nuevo. O en otras palabras, como dijo Cristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En aquel entonces, en los días de Cristo, Dios ofrecía este nuevo nacimiento. Y sin eso no podemos servir a Dios. Bien, Romanos 2, 28 y 29. Vamos a ver varios versículos, unos 3 creo que tengo aquí. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, donde Pablo habla de la circuncisión y demuestra que es una obra espiritual que ocurre en el corazón de la persona. Dijo Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, sea por la circuncisión física, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no puede ser más claro, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Y esto es lo que estábamos leyendo. Moisés hablando. Dios sí exigía como una señal, un símbolo, la circuncisión física.
pero en el Nuevo Testamento desapareció esta señal, este símbolo, porque la realidad había llegado. Cristo hizo una obra en el corazón que apartaba el creyente del mundo y le daba nuevos deseos de servir y ser poseído totalmente por el Señor. La circuncisión es la del corazón, dice Pablo, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a otro versículo, en Colosenses ahora, capítulo 2 y versículo 11. En él también, en Cristo, Pablo escribiendo a la iglesia colosense, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, lo que simbolizaba la circuncisión física. La circuncisión en Cristo era la realidad, era el cumplimiento del símbolo. Ya no necesita símbolos donde la realidad ha tomado lugar, así podemos decir, en cuanto de todo lo que halló su cumplimiento en Cristo. El día de sábado, por ejemplo, muchos ritos, sacrificios que hicieron las gentes los días de fiesta de los judíos, todos estas eran símbolos. Y la realidad, el cumplimiento fue cumplido en Cristo. De modo que entramos en el cumplimiento, en la realidad espiritual de lo que nos trajo Jesús. Y no volvemos a los símbolos físicos. En Gálatas ahora, también, Gálatas capítulo 5, y veremos el capítulo 6, y versículo 15. Gálatas 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús, escucha, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Si uno se jacta de ser incircuncidado, es igual, no vale. Ser circuncidado o ser incircuncisión, ni uno ni el otro. Lo que vale en Cristo Jesús es que, vea este versículo, si tú lo tienes en tu Biblia frente a tus ojos, vea lo que dice, sino, ¿qué es lo que vale? Sino una nueva creación, lo que simbolizaba la circuncisión, un corazón que agrada a Dios. Pero fíjate que aún en el día de Moisés, él estaba hablando de una circuncisión de corazón, igual como en el Nuevo Testamento. Ni en el Antiguo Testamento Jesús estaba satisfecho con un rito físico que hicieran las personas. Y así es muchas veces. Lo que encontramos en la religión son ritos, son cosas físicas que hace el religioso. Y no vale porque no sale del corazón. En Cristo Jesús, en el cristianismo, todo tiene que originar en el interior del hombre, en el centro de mando de su ser, que es el corazón. Bueno, quise enfatizar esta doctrina tan importante al empezar el programa hoy, que fue el último que hablamos en el último programa. Muy bien,
porque es una cosa tan importante. Lo que simbolizaba la circuncisión es lo que tiene que pasar en el cristiano. Lo que Cristo dijo a Nicodemo, hablando de todo el Sanedrín, ¿verdad? En Jerusalén, es necesario nacer de nuevo. Cristiano hoy en día, tú para que seas cristiano tienes que nacer de nuevo, no por un rito, no por algo exterior, no por juntarse con una iglesia, no por hacerte miembro firmando un papel. Tú te haces un cristiano cuando algo pasa en tu interior. Esto tiene que pasar. Amigo que me escuche que no eres cristiano, ¿cómo te haces cristiano? Por nacer de nuevo. Siendo una obra de Dios, tú puedes preguntar, ¿cómo lo hago? Bueno, te voy a garantizar que no puedes hacerlo. Es obra de Dios, pero sí puedes pedirlo del Señor. Y por quién es Dios, por su misericordia, por su gracia, Él hará esta obra en cualquier persona. El que venga a mí, dijo Cristo, no lo echo afuera. Juan dijo en el Apocalipsis, quien quiera puede venir y beber gratuitamente del agua de vida. Sea, si Cristo vino para salvar a los pecadores, como dijo Pablo, claro que va a responder a la persona que quiere de corazón ser salvo. Y va a responder con una obra en el corazón de transformar a esta persona en una nueva criatura. Tan importante. No hay otra cosa que sea más importante que nacer de nuevo. Bien, ahora vamos a pasar a la lección de hoy en capítulo 30 de Deuteronomio. Antes de esto, déjame acordarte otra vez, amigo mío, que estos estudios que estamos haciendo, estudiando la palabra de Dios en lo que podemos llamar aquí una escuela bíblica, que espero que sea lo que Dios quiere, obrando por su Espíritu Santo, en mí y en ti, mientras que vayamos estudiando la palabra, que el Espíritu Santo esté haciendo su obra, dejando que la palabra penetra al corazón y seamos vez tras vez transformados. El nuevo nacimiento es una transformación, pero durante la vida cristiana seguimos siendo transformados de gloria en gloria, dijo el apóstol Pablo. La Biblia es una sola historia. Estamos en Deuteronomio cumpliendo ya, llegando al fin, ¿verdad?, de nuestro estudio sobre el Pentateuco. Y ya estamos en los últimos capítulos, en capítulo, ¿qué es? Capítulo 30, hoy versículo 7, vamos a empezar allí. Así que solamente falta 2, 3, 4 capítulos más. Y terminamos este estudio y vamos a entrar en otras cosas. Pero estamos en Deuteronomio como pudiéramos estar en cualquier libro de la Biblia y decir la misma cosa, que la Biblia es una sola historia. ¿Qué es el centro de esta historia? ¿Qué es el punto principal que Dios quiere que sepamos desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Qué es el propósito número 1 de Dios? Y responderé que es el Evangelio. Cristo Jesús crucificado y resucitado. ¿Sabías tú que Génesis habla de que el hombre caído necesitaba un Salvador? Lo dice.
También Éxodo tiene mucho que decir sobre el Evangelio si lo estudiamos bien. Levítico tiene mucho que ver con el sacrificio en la cruz, demostrándolo otra vez por símbolos. Símbolos de sacrificios de animales que fueron sacrificados por los cientos de miles, quizás podemos decir por los millones, para poder darnos un ejemplo del valor de un solo sacrificio por un hombre que era Dios descendido del cielo. El valor de este sacrificio no tiene precio. Es imposible calcular el valor de este sacrificio. Por eso vemos miles y millones de corderos sacrificados, además de bueyes y cabras, por intentar de representar lo que tenía que pasar con un solo sacrificio. Imagina el valor. Y además el valor va mucho más allá aún de millones. Pero es para que nuestra mente débil puede captar un poco de lo que es el valor del sacrificio de Cristo. Algo que tenemos nosotros en que tenemos que concentrarnos mucho y meditar en lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Vino para salvar y salvará hasta el siglo XXI el pecador que acude a él. Y estamos aquí, como muchas veces lo he dicho, a través de este programa, cuando estudiamos la palabra de Dios, la razón principal por qué estudiarla es para poder desarrollar un concepto de Dios y que lo recibimos por medio de la Biblia, porque la Biblia es la máxima autoridad y sobrepasa todas las otras cosas que puede presentarnos con Dios. La Biblia es la máxima autoridad y no nos da ni un error en cuanto de la persona de Dios. Por eso tenemos que basar nuestra creencia, nuestro concepto de Dios en lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Estamos aprendiendo los caminos de Dios, cómo Dios obra, cómo funciona, que es muy distinto a los caminos de los hombres. El hombre obra de cierta manera y Dios de diferentes maneras, y podemos reconocer a Dios obrando por la manera en que obre. La persona de Dios podemos discernir que está presente la presencia de Dios por lo que hace, sus caminos, su manera tan diferente. Y de esto hay un tema, este es un tema muy, muy grande que no quiero entrar ahora en este tema. Si no, no volvemos al tema que tenemos por delante, en capítulo 30 de Deuteronomio. Ahora recuerdo una sola cosa más. Y tengo que ponerlo delante de ti y delante de todas las personas que estén presentes escuchando o que estén en una reunión o no importa dónde está. La persona debe estar consciente del estudio de las cosas de Dios. Es una escuela del Espíritu Santo y no de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo tiene que estar involucrado en el que habla y en el que escucha. Es
exigente que el Espíritu Santo esté moviendo. Si no, perdemos tiempo. Porque no estamos en una clase, en una aula, ¿verdad? Donde se presenta la materia, lo que sea, y uno está tomando notas y está memorizando cosas y va a la casa y estudia sus anotaciones y después tomamos una prueba para ver si lo habéis aprendido o no. Eso no lo haremos. Sino que queremos que la palabra ungido por el Espíritu Santo penetra al corazón. No es este estudio, no debe ser un estudio que satisface el intelectual. La persona que quiere aprender intelectualmente nunca pueda aprender verdaderamente las cosas de Dios. Puede tenerlo en su cabeza, ¿verdad? Pero no es una obra real, no es una obra verdadera hasta que alcanza el corazón, hasta penetra el corazón. No estamos tampoco satisfaciendo nuestras emociones. La Biblia es muy emocional, pero hay personas que van a las reuniones, que hacen todo lo que hacen para emocionarse. Y ese no es el propósito. El propósito es aprender espiritualmente más allá de recibir la palabra de una forma emocional o de una forma intelectual. Espiritual. Queremos alimentar el espíritu. Lo tenemos que captar con el espíritu. Y ojalá que tú ores, que tú pides, Dios, aliméntame en el espíritu. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Así que edifica mi espíritu para que te pueda adorar en el espíritu y en verdad. Pues tiene que penetrar la palabra al corazón. Y entonces, si penetra el corazón, permanece con uno y permanece para siempre. Las Escrituras son espirituales. Hay que entender eso bien. Las Escrituras son espirituales. Y la única forma de captarles es por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestro espíritu. Son cosas espirituales. Bien, ahora vamos a empezar el estudio de hoy. Capítulo 30, como he dicho, de Deuteronomio. Vamos a bajar porque hemos ya hablado otra vez de algunas cosas de la vez pasada. Y ahora vamos a versículo 7 para empezar el programa de hoy. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Recuerda que Moisés está hablando a Israel. Un Israel que está al punto de entrar en una tierra prometida. Tiene sus enemigos. Y dice aquí, le promete Dios por medio de Moisés que Dios traerá las maldiciones que pueden estar contra Israel. Si ellos no andan en los caminos de Dios, vendrá maldición en lugar de bendición. Bueno, ahora Dios dice que si ellos siguen fiel a Él, las maldiciones estarán sobre las personas que les oponen. Y sobre sus aborrecedores dice que te persiguieran. Bien. Entonces, empezaremos el estudio de hoy con una doctrina que es constante en el Antiguo Testamento
y también en el Nuevo Testamento. Y es esto, lo que dice aquí, en este versículo, la retribución para los que persiguen el pueblo de Dios. Este es el tema con que vamos a entrar aquí en este estudio. Es una cosa que Dios toma muy en serio y le provoca actuar, simpatizando con su pueblo amado. Va a obrar contra sus enemigos. Es una de las cosas peores que los enemigos puedan hacer, atacar el pueblo de Dios. Hemos visto cómo lo hizo con los amalecitas. ¿Se acuerda la historia de cómo los amalecitas atacaron a Israel al salir de Egipto? Quisieron pelear con ellos. Y años después, Dios manda que Israel ataca a los amalecitas y que se acaben con ellos, porque han atacado el plan de Dios. ¿Y qué es el plan de Dios? Tener un pueblo que es suyo, como hemos dicho desde el principio. Un pueblo apartado del mundo, un pueblo suyo. Dios tiene su ojo sobre este pueblo y su mano sobre este pueblo, y hay de la persona que lo ataca, porque es algo que Dios ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo Dios también obraba contra los que atacaron a los profetas. Bueno, esa es una historia que podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo lo hizo con los amalecitas al oponer a Israel recién salido de Egipto. El antisemitismo siempre ha existido. ¿Lo sabías? A veces se oye esta palabra, antisemitismo. Existe, parece que siempre existió y sigue existiendo. Podemos saber por qué. Porque el mundo es movido por el enemigo de Dios, que es Satanás. Y si Dios tiene en el Antiguo Testamento y en el día de hoy los judíos bajo su cuidado para que sea su pueblo, ¿qué va a hacer el diablo? Él va a atacarles, porque de esta manera quiere dar oposición contra el Creador, su enemigo principal. El antisemitismo siempre ha existido, pero ahora, en los últimos días, se está aumentando. En un futuro, y puede ser que no sea lejano, Dios actuará sobre todos los que son enemigos de Dios, porque se han hecho enemigos de su pueblo. Era su manera de oponer a Dios mismo, pero la manera de hacerlo y provocar a Dios a actuar sería por tocar a su pueblo. En 2 de Tesalonicenses ahora, déjeme leer versículo 7 antes que vayamos allí para que sepamos el tema de que habló Moisés. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Lo hemos leído, pero voy repitiendo para que no nos olvidemos. Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Ahora, a 2 de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento estamos. ¿Existe esto todavía en el Nuevo Testamento? Sí, hay que entenderlo bien y no, porque nosotros como cristianos no vamos peleando nosotros contra nuestros enemigos. No,
Dice Jesucristo, nuestro principio para nosotros es amar a nuestros enemigos. Pero esto no quiere decir que Dios no hace nada. En 2 de Tesalonicenses, donde dije, en capítulo 1, vamos a leer lo que hará Dios. 2 de Tesalonicenses 1. Y el versículo es versículo 4 y vamos a leer hasta 10. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, dice Pablo, en cuanto a la iglesia, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, que soportáis. Bueno, aquí nos dice lo que hacemos nosotros como una iglesia. ¿Qué hacemos con la persecución y la tribulación? Lo soportamos. ¿Ve? Pero esto, dice, es demostración del justo juicio de Dios. Ahora, Dios no actúa como nosotros debemos actuar. Nosotros debemos soportar y orar por nuestros enemigos. Jesucristo, que dijo de la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero llega el tiempo, como dice Pablo, es justo que Dios demuestra juicio contra los enemigos de la iglesia en el Antiguo Testamento, contra los judíos, para que seáis, dice Pablo, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces es justo que Dios toma, le vamos a llamar, venganza. No es justo que nosotros lo hagamos. Esto lo dejamos en las manos de Dios y Él hace como Él quiere hacer. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. De esta forma va a recompensar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escucha, sufrirán pena de eterna perdición. Deja la cosa en las manos de Dios, pues. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios, y esto es justo. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado. ¿Ves qué plan tiene Dios para sus santos? ¿Ves por qué le provocan cuando atacan a los santos? Porque Él será glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, esta es una doctrina y debemos saberlo. Es justo que Dios toma retribución. No es para nosotros. Lo dejamos esto en las manos de Dios y oramos por nuestros enemigos que sean salvados, que sean cambiados. Que Dios tenga misericordia. Pero llegará el día cuando Dios actúe si ellos no se arrepienten. Bien, nota que corresponde a la iglesia soportar dejando la retribución en las manos de Dios. Ocurrirá a la venida de Cristo esta retribución. Ahora vamos a Apocalipsis para ver más cerca del fin cómo van las cosas. Capítulo 6 de Apocalipsis y versículo 9.
Vamos a leer hasta 11. Mira, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Ves? Las almas. El cuerpo está en la tierra, está en el sepulcro. Las almas están delante de Dios en el cielo. No deje que nadie te engañe en cuanto de estas cosas. Hay doctrinas falsas en cuanto de lo que pasa con las almas. ¿Dónde están? Están bajo el altar en el cielo. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y escucha, versículo 10. Y las almas clamaban a gran voz. ¿Están conscientes? Claro que sí. Que nadie te engañe, te digo. Las almas, cuando el cuerpo muere, se separa del alma. El cuerpo va a la tierra. El alma va a Dios. Y claman. Y están conscientes, diciendo. Se distinga, pues, sus palabras. Son palabras entendibles de un alma consciente en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjate, en la tierra ellos soportaron la persecución. Ahora en el cielo, ya que ha pasado de esta muerte, de este mundo, y están en la presencia de Dios, claman que Dios haga justicia, justo juicio. ¿Ves? ¿Hasta cuándo? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Bien, volvemos a otro capítulo. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a ver lo que dice versículo 4, solo este versículo. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Ves? Mártires. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, se resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, otra vez, vemos, y después, en el mismo capítulo, sigue lo que dice este capítulo, versículo tras versículo, y al final verás que hay un gran juicio, dando retribución a los enemigos de Dios ante del gran trono blanco. Aunque podemos gozarnos sobre estos versículos pensando en la iglesia, para Israel hay un cumplimiento literal. Dios lo va a hacer físicamente en la tierra. Bien, versículo 8 hasta 10, entonces, en nuestro estudio de Deuteronomio. Deuteronomio 30, versículos 8 hasta 10. Y tú volverás, dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Está profetizando aquí Moisés, hablando de después, porque en versículo 7 hablaba de, o antes de eso, después que había pasado la bendición y la maldición sobre Israel, esto es lo que va a pasar. Dios recompensará a sus enemigos, y entonces, cuando Israel vuelve y va a oír la voz de Dios, van a dar caso a Dios,
va a ser convertido el pueblo. En los últimos tiempos, esta es una profecía, oirás la voz de Jehová y pondrás tiempo futuro por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Sigue. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra en tus manos, en el fruto de tu vientre, hijos, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una realidad en la profecía que pasará en el último tiempo. Está hablando Moisés una profecía aquí. Era un gran profeta Moisés y está hablando de una conversión nacional. Leeré las palabras de uno de los grandes comentaristas. Se llamaba Jameson Fawcett Brown. Es uno de mis preferidos. Son tres, en verdad, que hicieron un comentario. Y esto es lo que dijeron. Dice, el pueblo judío muchas veces ha vuelto a este capítulo, lo que estamos leyendo, creyendo que el día vendrá cuando Dios tendrá pena por su condición triste y le restaurará desde las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Lo van a traer a Israel. Lo ha hecho Dios. No lo considera cumplida la promesa al volver un remanente de su raza bajo Nehemías y Esdras. Es cierto, después del cautiverio de 70 años volvieron a su tierra, pero los judíos no ven esto como un regreso nacional, sino pocas personas en comparación a toda la nación volvió. Pero dice que, los judíos están esperando algo más. Y sigue diciendo, Jameson Fawcett Brown, la preciosa promesa de Deuteronomio 30, versículo 6, lo que hemos visto aquí, donde el rito inicial del judaísmo tendrá su cumplimiento espiritual. Debe ser comparado con Isaías 52:1. No lo veré en el momento. Si tú quieres verlo, véalo. Porque hay otra venida. Ya los judíos están en su tierra. Ya han vuelto a Israel desde todas partes del mundo. Pero tiene que cumplirse una conversión nacional. Es una gran promesa para los judíos. El tiempo viene, dice el comentarista, el tiempo viene cuando todo Israel será salvo. Más allá de su externo símbolo nacional, que es la circuncisión, hemos estudiado en el principio, y será convertido a una fe verdadera en Cristo. ¿Quiénes? Los judíos, como su Mesías y Salvador. Este es prometido por medio de Moisés y por muchas otras partes en la Biblia. Pablo, en el Nuevo Testamento, les asegura en Romanos 11. Te animo a abrir tu Biblia a Romanos 11, versículos 24 y 26. Hablando a los gentiles, a los romanos, Pablo dice esto. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, está diciendo que los gentiles
Son comparados como una rama cortado de un olivo silvestre. Un olivo en lo cual Dios no está involucrado. Un olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo. ¿Cuál es esto? Este es el olivo que Dios plantó en Génesis. Es un buen olivo, y el gentil, por medio de la fe en Cristo, ha sido injertado en este olivo judío. Todos nosotros. El Evangelio fue una promesa primeramente a los judíos. Nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. Ahora, dice Pablo, ¿cuánto más? Una pregunta. ¿Cuánto más estos? Que son las ramas naturales, los judíos naturales, serán injertados en su propio olivo. Y 2 versículos después dice, y luego todo Israel será salvo. Como dijo el comentarista que leímos anteriormente. No debemos pensar, escucha, no debemos pensar que todos los judíos de todas las épocas sean salvos, sino la nación que existe durante el tiempo del anticristo, al punto de ser aniquilada, clamará a su verdadero Salvador Jesucristo, su Mesías. Antes de esto, Zacarías habla de 2 terceras partes que sí serán eliminadas, pero la última tercera parte será purificada y será salva. Esta parte también entrará en el milenio del reinado de Jesús. Todo Israel será salvo. Esta promesa tenemos por Moisés en el capítulo que estamos leyendo. Muy importante profecía para los judíos. Ellos no creen, aún que no sean cristianos, no creen que está hablando Moisés de cuando volvieron de Babilonia, de Persia, sino que es algo que tiene que cumplirse todavía. Versículo 11. Bueno, ahora que lo he dicho, veo que el tiempo se ha acabado. Vamos a leerlo de todos modos y lo dejamos hasta de aquí en el próximo programa. Dice Moisés 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Vamos a hablar de cómo esto no es difícil. Las cosas que Dios demanda y lo que Cristo Jesús también dio como mandamientos. ¿Qué dijo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la promesa que vamos a hablar en el siguiente programa. Y espero que mientras tanto, que Dios os bendiga en tu propio estudio de la palabra de Dios y en escuchar otros estudios. Vamos a ser gente bíblica en estos últimos tiempos. Estar seguro que estamos en la palabra de Dios y no en una religión propia, ni en una religión organizada por los hombres. Vamos a estar en la palabra para estar seguros. Es una bendición, es encontrarte dentro de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Espero que ha sido una bendición para ti ahora y espero que puedas estar otra vez en el siguiente programa.